Su esposo perdió la paciencia cuando ella se negó a aceptar su absurda exigencia. «Mi hermana vivirá aquí y no quiero escuchar quejas», le gritó fuera de sí, antes de levantar la mano y abofetearla con brutalidad. «Si sigues llorando, te haré callar a la fuerza». Fueron sus últimas palabras antes de salir de la habitación creyéndose intocable. Pero una hora después, cuando regresó, su cuerpo se paralizó y sus piernas temblaron. Porque lo que vio ante sus ojos significaba el principio de su peor pesadilla. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Julieta Nieves nunca imaginó que su matrimonio con Eduardo Grocchi, el hombre con el que una vez soñó formar una familia, se convertiría en su peor pesadilla. Cuando lo conoció, era el hombre perfecto, atento, protector y sumamente cariñoso. Un caballero que la hacía sentir amada, segura y especial. Durante el primer año de matrimonio, Eduardo la colmó de atenciones y palabras dulces, asegurándole que juntos construirían una vida llena de amor y estabilidad. Pero la realidad pronto demostró ser diferente. Con el tiempo, aquel Eduardo enamorado se convirtió en un esposo controlador. Pequeños gestos que antes parecían detalles de cuidado y preocupación se transformaron en restricciones disfrazadas de amor. Al principio, le pedía que le avisara cuando llegara a cualquier lugar, argumentando que se preocupaba por su bienestar. Luego, empezó a cuestionar la ropa que usaba, sugiriendo que ciertas prendas eran demasiado provocativas para una mujer casada. Julieta intentaba verlo como algo normal, justificándolo con que Eduardo simplemente la amaba demasiado. Pero no tardó en notar que lo que al principio parecían simples preocupaciones, en realidad eran signos de un control enfermizo. Cuando salía con sus amigas, Eduardo la llamaba insistentemente, exigiéndole que regresara temprano. Cuando hablaba con compañeros de trabajo o vecinos, la acusaba de coquetear con otros hombres. Cada vez que ella intentaba defenderse, él encontraba la manera de hacerla sentir culpable. «Solo quiero cuidarte, Julieta. No quiero que otros te miren de manera irrespetuosa», le decía con su tono convincente, como si fuera ella quien estaba haciendo algo mal. Los comentarios posesivos se convirtieron en discusiones constantes. Y las discusiones, en gritos. Con cada enfrentamiento, Eduardo se volvía más hostil, más hiriente, más agresivo. Las primeras veces que le levantó la voz, Julieta quedó paralizada, incapaz de responderle. Luego, vinieron los empujones disfrazados de accidentes y las amenazas apenas veladas en su tono. Lo peor de todo era que, después de cada pelea, Eduardo volvía a ser el hombre encantador del principio. Lloraba, se disculpaba, le juraba que la amaba y que su comportamiento era solo resultado del estrés. «No quería gritarte, amor. Estoy pasando por mucho en el trabajo, tú eres lo único que me mantiene cuerdo». Julieta, con su corazón aún creyendo en la promesa del amor, aceptaba sus disculpas. Cada vez que Eduardo la abrazaba y le decía que nunca más volvería a perder el control, ella quería creerle. Pero cada vez que pasaba, la herida en su interior se hacía más grande. El golpe final llegó cuando Eduardo tomó una decisión sin consultarla. Su hermana Luciana se mudaría con ellos de forma indefinida. Luciana siempre había sido una presencia tóxica en sus vidas. Desde que Eduardo y Julieta se casaron, Luciana se encargó de hacerle la vida imposible. La trataba con desdén, le hacía comentarios hirientes sobre su apariencia y su manera de ser, e incluso intentaba convencer a Eduardo de que su esposa no era suficientemente buena para él. Julieta toleró sus desplantes durante años, pero la idea de tenerla viviendo bajo el mismo techo era insoportable. «No me preguntaste si estaba de acuerdo con esto», le reclamó a Eduardo una noche, cuando él le dio la noticia. «No tengo por qué preguntarte, Julieta. Es mi hermana, y va a vivir con nosotros. Punto final». El tono de su voz fue suficiente para dejar en claro que no iba a aceptar un no como respuesta. Pero por primera vez en mucho tiempo, Julieta se negó a ceder. «No quiero vivir con ella, Eduardo. No lo acepto». El rostro de su esposo se endureció. «No me importa lo que quieras o no. Esto no es una discusión. Luciana se muda la próxima semana. ¿Y qué pasa con lo que yo quiero? ¿Acaso mi opinión no importa?» El ceño de Eduardo se frunció con furia,
y antes de que Julieta pudiera reaccionar, él ya estaba sujetándola del brazo con fuerza. Tu opinión importa cuando tiene sentido, gruñó. Julieta intentó soltarse, pero su agarre era firme. Suéltame, me lastimas. En lugar de soltarla, Eduardo la empujó con brutalidad contra la pared. El impacto la dejó sin aliento. Su cuerpo resbaló hasta el suelo y un ardor intenso recorrió su espalda. Por un momento, el silencio se apoderó de la habitación. Julieta sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que Eduardo tenía un carácter fuerte, pero jamás imaginó que la lastimaría físicamente. La respiración de su esposo era pesada. Se quedó mirándola desde arriba, con una expresión de ira descontrolada. No me hagas enfadar, Julieta. No tienes idea de lo que soy capaz de hacer. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero se obligó a no sollozar. No le daría el placer de verla rota. Eduardo se inclinó sobre ella y le tomó la barbilla con rudeza, obligándola a mirarlo. Si sigues llorando, te haré callar a la fuerza, susurró con una frialdad escalofriante. Julieta sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. Nunca antes había sentido tanto miedo. Pero al mismo tiempo, una pequeña chispa de ira se encendió en su interior. Eduardo la soltó con brusquedad y se alejó de ella, dirigiéndose a la puerta. Antes de salir de la habitación, se giró hacia ella una última vez. Más te vale aceptar que Luciana se mudará aquí. No quiero seguir discutiendo sobre esto. Luego, salió, cerrando la puerta con un portazo. Julieta se quedó en el suelo, abrazándose a sí misma. Sus manos temblaban. Su mente se encontraba en un torbellino de emociones. Había soportado sus gritos. Había soportado sus manipulaciones. Había soportado su control enfermizo. Pero esto era diferente. Se llevó una mano al rostro, tocando la zona donde Eduardo la había sujetado con fuerza. Su piel ardía. Por primera vez, comprendió la verdad que tanto se había negado a aceptar. Su matrimonio no tenía salvación. Ya no era amor, era una jaula. Y si no hacía algo pronto, esa jaula terminaría por destruirla. Julieta se quedó mirando su reflejo en el espejo del baño. Su rostro estaba pálido, sus ojos vidriosos por el miedo y el dolor que aún sentía en el cuerpo. La marca roja en su brazo, donde Eduardo la había sujetado con violencia, comenzaba a oscurecerse, dejando claro que su fuerza había sido brutal. Las lágrimas que había contenido durante la discusión ahora brotaban con libertad, pero esta vez no solo eran de miedo, también eran de rabia. Una rabia ardiente que se acumulaba en su pecho como un fuego incontrolable. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Había soportado muchas cosas en su matrimonio, pero que Eduardo la golpeara era el punto de quiebre. No iba a quedarse esperando el día en que su furia fuera peor. No iba a convertirse en otra mujer que terminara siendo una estadística más de violencia doméstica. Por primera vez en años, sintió que tenía el control de algo. No podía quedarse ahí. Tenía que irse. Con las manos temblorosas, tomó su teléfono y marcó el número de la única persona en la que podía confiar, su hermano Martín. El tono sonó 1, 2, 3 veces antes de que él contestara. «¿Julieta? ¿Por qué me llamas a esta hora?», preguntó con voz preocupada. Julieta intentó hablar, pero el llanto contenido amenazó con ahogarla. «Martín», susurró, y con solo escuchar su voz, su hermano supo que algo andaba mal. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?», preguntó de inmediato. Ella negó con la cabeza, aunque él no podía verla. «Eduardo. Eduardo me pegó». El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Pero no duró mucho. «Voy por ti ahora mismo». «No, espera. No quiero que te metas en problemas». «Déjate de tonterías, Julieta», rugió Martín con furia. «Te dije miles de veces que ese tipo no era bueno para ti, pero te amamos y respetamos tus decisiones. Pero esto no lo voy a permitir». Las lágrimas siguieron corriendo por el rostro de Julieta. «Tengo miedo, Martín. No sé qué hacer. Si lo sabes, vas a tomar tus cosas y vas a salir de ahí. Ahora». Su corazón palpitó con fuerza. «Pero, no hay peros, Julieta. No puedes seguir con él. Si lo hizo una vez, lo hará otra vez. ¿Quieres quedarte hasta que termine en algo peor?».
No, no quería. Sabía que su hermano tenía razón. Hubo un breve silencio. Un silencio pesado, cargado de la preocupación de un hermano que siempre temió escuchar esas palabras. Dime dónde estás. Voy por ti ahora mismo. Julieta cerró los ojos con fuerza, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Estoy en casa. Eduardo aún no ha llegado. Martín maldijo entre dientes. Sabía que esto pasaría. Sabía que ese maldito te haría daño. Escúchame bien, Julieta. Vas a tomar todo lo que puedas en una maleta. Dinero, documentos, lo necesario. Saldrás de ahí antes de que él regrese. Te estaré esperando afuera en 20 minutos. Julieta tragó saliva y asintió, aunque él no podía verla. Está bien. No pienses dos veces. No mires atrás. Y no me cuelgues hasta que estés en el auto. Ella se movió rápido. Su corazón latía con fuerza, impulsándola a actuar sin dudar. Corrió a la habitación y tomó una maleta pequeña. No podía llevar demasiado, solo lo esencial. Guardó un par de mudas de ropa, documentos importantes y una pequeña cantidad de dinero que había logrado ahorrar en secreto. Sabía que Eduardo tenía acceso a todas sus cuentas bancarias, así que ese efectivo era lo único que realmente le pertenecía. Antes de cerrar la maleta, miró alrededor de la habitación. Ese cuarto había sido suyo durante años. Su refugio, su cárcel. Ya no más. Se puso un suéter ligero y tomó su bolso. Miró el reloj. Faltaban apenas 10 minutos para que Martín llegara. Fue hasta la sala y se quedó de pie junto a la puerta, esperando. Cada segundo que pasaba era un martillazo en su pecho. ¿Qué pasaría si Eduardo llegaba antes que su hermano? ¿Y si la descubría? Su respiración se aceleró. No podía pensar en eso ahora. Tenía que salir. La notificación de un mensaje hizo vibrar su teléfono. Martín, estoy afuera. Baja ya. El alivio la atravesó. Julieta abrió la puerta con rapidez y salió de la casa sin mirar atrás. El frío de la noche la envolvió mientras avanzaba con prisa hacia la calle. Allí estaba Martín, apoyado contra su auto, con el ceño fruncido y los brazos cruzados. Cuando la vio, su expresión se suavizó. Vamos, hermana. Vámonos de aquí. Abrió la puerta del copiloto y ella subió sin dudarlo. Mientras el auto arrancaba y se alejaban de la casa, Julieta soltó un suspiro que parecía haber contenido por años. Eduardo aún no había llegado. No tenía idea de lo que estaba pasando. Pero pronto lo sabría. Y cuando lo hiciera, ya sería demasiado tarde. Eduardo llegó a la casa con la seguridad de un hombre que cree tenerlo todo bajo control. Como siempre, estacionó su auto en la entrada, bajó con tranquilidad y sacó las llaves de su bolsillo. Había tenido un día agotador, lleno de reuniones innecesarias y problemas de trabajo. No le gustaban los días así. Le hacían perder la paciencia. Y cuando perdía la paciencia, siempre terminaba desquitándose con Julieta. Después de todo, ella era su esposa, su mujer, su propiedad. Pensó en su discusión de esa tarde. Julieta se había atrevido a desafiarlo. Se había opuesto a la idea de que Luciana se mudara con ellos, como si tuviera algún derecho de decidir algo en esa casa. Lo peor es que no había cedido. La había golpeado, sí, pero cuando salió de la casa, ella ni siquiera se había disculpado. ¿Se estaba volviendo más testaruda? Apretó los dientes. No le gustaba la idea de que su esposa empezara a rebelarse. No después de todo el tiempo que había invertido en controlarla. Se frotó las manos y abrió la puerta, preparándose para ver su rostro tembloroso. Iba a enseñarle que él era quien tenía la última palabra. Pero cuando cruzó el umbral, algo se sintió diferente. Un silencio abrumador lo recibió. No el habitual silencio que reinaba cuando Julieta caminaba con cautela por la casa, tratando de no molestarlo. No, era un silencio frío, vacío. Se detuvo en seco. Frunció el ceño. Miró alrededor. Algo estaba mal. Dejó su maletín sobre la mesa y avanzó por la casa con el ceño fruncido. El aire olía distinto. La sensación de hogar había desaparecido. Caminó hasta la sala y sus ojos captaron algo que hizo que su corazón latiera más rápido. El perchero de la entrada estaba vacío. El abrigo de Julieta no estaba allí. Giró la cabeza hacia la mesa del comedor y su pecho se tensó.
Sobre la superficie de madera, descansaba un sobre blanco. Un sobre dirigido a él. Con un nudo en el estómago, Eduardo lo tomó y lo abrió con manos temblorosas. Sacó la carta y comenzó a leer. No pienso seguir viviendo en el infierno que construiste. No me busques. No me encontrarás. Los dedos de Eduardo se apretaron contra el papel, arrugándolo. Su respiración se volvió errática. No, 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 no. Esto no podía estar pasando. Dio la vuelta con desesperación y subió las escaleras casi corriendo. Abrió la puerta de la habitación de un empujón. El armario estaba entreabierto y vacío. Las maletas de Julieta no estaban. Su ropa, sus zapatos, sus pertenencias. Todo había desaparecido. Soltó la carta y sintió que su cabeza le daba vueltas. No, susurró, apretando los puños. Julieta se había ido. Su esposa se había atrevido a dejarlo. A él, a Eduardo Grocchi. Golpeó la pared con tanta fuerza que sus nudillos crujieron. ¿Cómo se había atrevido? ¿Cómo tuvo el valor de hacer esto? Ella le pertenecía. Desde el momento en que la convirtió en su esposa, dejó de ser una mujer libre. Él le había dado todo. Le dio un hogar. Le dio un apellido. Le dio estabilidad. ¿Y así se lo pagaba? Su pecho subía y bajaba rápidamente. Sentía el calor de la furia invadiéndolo. Apretó los dientes y cerró los ojos, tratando de calmarse. Pensar. Necesitaba pensar. Se giró hacia la mesita de noche y agarró su teléfono. Marcó su número. El tono sonó una vez, 2 veces, 3 veces, y luego la llamada se fue directo al buzón de voz. Maldita sea. Marcó otra vez. Nada. Intentó una tercera vez, con los dedos temblando por la rabia. Nada. Julieta lo estaba ignorando. El maldito teléfono de su esposa estaba apagado. Soltó un gruñido y golpeó la pared otra vez. Ella lo había planeado. Esto no fue un arrebato. No fue un simple berrinche. Julieta tenía un plan. Lo supo en ese instante. Lo supo cuando vio que no quedaba ni una sola pertenencia suya en la casa. Lo supo cuando sintió el peso de la carta en sus manos. Ella lo había dejado de verdad. Y no pensaba volver. Por primera vez en su vida, Eduardo sintió miedo. Su dominio sobre ella se había desmoronado. Y lo peor era que no tenía idea de dónde estaba. Con el rostro desencajado y las manos apretadas en puños, giró sobre sus talones y salió del cuarto. No importaba lo que tuviera que hacer. Iba a encontrarla. Y cuando lo hiciera, se aseguraría de que nunca más pensara en escapar. Julieta no dejó de temblar hasta que el auto de su hermano se alejó lo suficiente de aquella casa en la que había pasado los últimos años de su vida sintiéndose atrapada. Por primera vez en mucho tiempo, respiraba aire libre. Miró por la ventana mientras la ciudad pasaba frente a ella, con sus luces titilando en la noche. Sus manos estaban frías, su corazón latía acelerado y sus pensamientos iban a 1000 por hora. ¿Lo había logrado? ¿De verdad había escapado? Martín, al volante, no dejaba de mirarla con preocupación. Apenas podía creer que su hermana, la mujer fuerte y decidida que había conocido, estuviera tan quebrada. Vamos a casa, dijo en voz baja, sin dejar de mirar la carretera. Nadie te va a tocar mientras yo esté aquí. Julieta apretó los labios y asintió, tratando de calmarse. Todavía no podía relajarse. Eduardo era peligroso, impredecible, violento. Sabía que cuando él descubriera su desaparición, haría todo lo posible por encontrarla. Lo conocía demasiado bien. Y sabía que él jamás la dejaría ir. Cuando llegaron a casa de Martín, Julieta sintió que por fin podía respirar con un poco más de alivio. No había cámaras. No había gritos. No había amenazas. Su hermano vivía en un departamento espacioso, con ventanales grandes y una atmósfera de paz que contrastaba con la tensión que ella llevaba dentro. Flor, su mejor amiga, ya estaba allí esperándola. Cuando la vio entrar, corrió a abrazarla. Dios mío, Julieta. Flor la sostuvo con fuerza. No sabes cuánto miedo tenía de que no lo lograras. Julieta sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. Había estado tan enfocada en escapar que no se había permitido sentir. Pero en ese momento, con Flor y Martín a su lado, todo se desplomó.
Soltó un sollozo desgarrador y se aferró a su amiga. Pensé que nunca saldría de ahí. Pero lo hiciste, susurró Flor. Lo hiciste, amiga. Ahora eres libre. Pero Martín, siempre protector, sabía que las cosas no eran tan sencillas. Eduardo no era el tipo de hombre que aceptaba perder. No estamos fuera de peligro todavía, dijo, cruzándose de brazos. Ese enfermo va a buscarte. Va a intentar encontrarte y hacerte volver a su lado. Julieta cerró los ojos con fuerza. Lo sabía demasiado bien. Martín suspiró y se sentó frente a ella. Vamos a hacer esto bien, dijo con determinación. Vamos a asegurarnos de que Eduardo no pueda tocarte nunca más. Julieta lo miró con el corazón en un puño. ¿Cómo? Primero, denunciaremos lo que ha hecho. Martín, no hay peros, Julieta. Ese hombre te golpeó. No puedes salirse con la suya. Flora sintió. No es solo por ti. Si no lo denuncias, Eduardo va a seguir pensando que puede hacerte lo que quiera. Julieta sintió un escalofrío. Denunciarlo. Sabía que era lo correcto, pero le aterraba la idea de que Eduardo se enterara. Nos va a encontrar. No si hacemos las cosas bien, afirmó Martín con firmeza. Vamos a asegurarnos de que él no tenga ninguna oportunidad de acercarse a ti. Julieta tragó saliva y asintió con miedo. No quería vivir con miedo toda su vida. No podía seguir huyendo para siempre. Era hora de pelear. Mientras Julieta planificaba su defensa con su hermano y su mejor amiga, Eduardo enloquecía. Descubrió su desaparición apenas unos minutos después de haber leído su carta. Su esposa se había esfumado. El hombre no tardó en hacer llamadas. Llamó a sus amigos, a sus familiares, a sus conocidos. Nadie sabía nada. Nadie la había visto. El pánico lo devoró. ¿Cómo se le había escapado? Con rabia, fue a su trabajo, creyendo que encontraría respuestas allí. Pero cuando llegó, se encontró con la peor sorpresa. Julieta no había ido a trabajar. De hecho, había renunciado. ¿Renunció? Repitió Eduardo, sintiendo que la furia hervía en su sangre. La recepcionista lo miró con miedo. Sí, señor Grocchi. Anoche envió un correo diciendo que no volvería. Lo tenía todo planeado. Julieta había preparado su escape perfectamente. Eduardo apretó los dientes. ¿Dónde estaba? No tardó en empezar a recorrer los lugares donde creía que podía estar. Su casa de la infancia, la casa de su madre, la casa de sus amigas. Pero en cada sitio la respuesta era la misma. No sabemos nada de Julieta. Las paredes de su mundo comenzaron a cerrarse sobre él. Y su frustración se convirtió en obsesión. No podía permitir que su esposa pensara que podía vivir sin él. No podía permitir que ella se sintiera libre. Eduardo Grocchi siempre obtenía lo que quería. Iba a encontrarla. Fuera como fuera. Mientras Eduardo perdía la cabeza, Julieta trabajaba en su plan de protección. Martín la llevó con un abogado de confianza, Carlos, quien les explicó qué hacer. Con los antecedentes de Eduardo, podemos pedir una orden de restricción de inmediato. Julieta asintió, sintiendo que la ansiedad le apretaba el pecho. ¿Y eso evitará que me encuentre? No completamente. Pero nos dará un recurso legal para que, si intenta algo, podamos actuar de inmediato. Martín la tomó de la mano. Vas a estar bien, Juli. Te lo prometo. Carlos sacó unos papeles. Quiero que me cuentes todo lo que ha pasado. No omitas nada. Y por primera vez, Julieta lo contó todo. Cada grito, cada amenaza, cada golpe. Flor lloró en silencio mientras la escuchaba. Martín apretó los puños. Carlos tomó nota de todo con rostro serio. Cuando Julieta terminó, sintió que se había quitado un peso de encima. Por años, había ocultado su infierno. Ahora, el mundo finalmente iba a saber la verdad. 3 días después de la desaparición de Julieta, Eduardo seguía sin encontrarla. Su rabia aumentaba con cada hora. Su obsesión crecía con cada minuto. La desesperación lo hacía perder la razón. Hasta que recibió un golpe inesperado. Una llamada de su abogado. Eduardo, tenemos un problema. ¿Qué pasa? Julieta presentó una orden de restricción en tu contra. Eduardo se quedó en silencio. ¿Qué dijiste? Te denunció, Eduardo. El mundo se detuvo.
Y por primera vez en su vida, Eduardo sintió miedo. Eduardo nunca fue un hombre que aceptara la derrota. Perder no estaba en su naturaleza, y mucho menos perder a Julieta. Desde que recibió la noticia de la orden de restricción, su mente no había tenido descanso. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo era posible que su esposa, la mujer que durante años él había dominado con su carácter, su dinero y su presencia intimidante, ahora se rebelara de esta forma? Julieta lo estaba desafiando, y Eduardo no lo permitiría. Lo primero que hizo fue comenzar a fabricar su propia versión de la historia. Si Julieta quería pintarlo como un abusador, él haría que el mundo la viera como una mentirosa, manipuladora e inestable. Llamó a sus conocidos, amigos en común, familiares y hasta compañeros de trabajo. Su tono era calmado, su actuación perfecta. «No sé qué le ha pasado a Julieta», decía con voz de preocupación fingida. «Se fue sin decirme nada. Dejó todo atrás, incluso nuestra vida juntos». Algunos mostraban sorpresa, otros, incredulidad. Pero siempre había alguien dispuesto a escuchar su versión y a esparcir el rumor. «Yo hice todo por ella», continuaba con su falsa tristeza. «La cuidé, la amé, le di todo. Pero de un día para otro, se fue». El papel de víctima le quedaba bien. Sabía cómo manejarlo. En pocos días, Julieta dejó de ser la mujer que escapaba de un maltratador para convertirse en la esposa desagradecida que abandonó a su marido sin razón. Las redes sociales también fueron su arma. Publicó fotos antiguas con ella, mensajes emotivos, frases sobre la importancia de la familia y de luchar por el amor. Sabía que muchos caerían en el juego. Y cuando la gente comenzó a hacer preguntas sobre la separación, él solo suspiró con tristeza y decía: «No sé qué hice mal». Pero Eduardo no podía quedarse solo en palabras. Quería ver a Julieta. Necesitaba verla. Había pasado semanas rastreándola sin éxito. Sus contactos no pudieron darle ninguna pista, y cada vez que intentaba acercarse a su antiguo círculo, todos le daban la espalda. Sabía que alguien la estaba protegiendo. Sabía que tenía que ser Martín. Por eso, una tarde, decidió enfrentarlo. Llegó a su edificio con el corazón lleno de rabia. Subió hasta su apartamento, tocó el timbre con insistencia y cuando la puerta se abrió, se encontró con la mirada fría de Martín. «¿Qué carajo haces aquí?», preguntó su cuñado, cruzándose de brazos. Eduardo apretó los dientes. «Quiero ver a Julieta». Martín soltó una risa seca. «Olvídalo. No es decisión tuya». «Claro que lo es», respondió Martín, sin moverse. «Porque a diferencia de ti, yo sí respeto lo que ella quiere». Eduardo sintió que la sangre le hervía. No podía permitir que un tipo como Martín le hablara así. «Dile que quiero verla», ordenó, tratando de controlar su furia. «Dile que tiene que hablar conmigo». «No, es mi esposa». «Era tu esposa». Eduardo apretó los puños. «Si crees que esto se va a quedar así, llama a la policía si quieres», lo interrumpió Martín. «¿No recuerdas que tienes una orden de restricción?». Eduardo sintió un escalofrío de furia. Martín sonrió con arrogancia. «Lárgate antes de que me haga el favor de llamarlos yo mismo». Eduardo lo miró con un odio profundo. Quería golpearlo, quería romperle la cara. Pero no podía. No allí. No en ese momento. Así que giró sobre sus talones y se alejó. Pero antes de irse, lanzó una última advertencia. «No permitiré que me la quiten». Martín no respondió. Solo lo observó con la seguridad de quien sabe que ha ganado. Y eso hizo que Eduardo lo odiara aún más. Mientras Eduardo intentaba manipular la historia a su favor, Julieta fortalecía su caso. Carlos, su abogado, había recopilado más pruebas contra él. Vídeos de discusiones, mensajes amenazantes, registros médicos de antiguas lesiones. Cada pieza de información era un ladrillo más en la muralla que estaba construyendo entre ella y Eduardo. «Tienes un caso sólido», le aseguró Carlos. «Si Eduardo intenta hacer algo, tenemos las pruebas para defenderte». Pero Julieta sabía que Eduardo no necesitaba razones para actuar. Sabía que en cualquier momento intentaría algo. Y eso la aterraba. Pero había algo más. Algo que nadie sabía. Estaba embarazada. Había descubierto la noticia solo unos días antes. Al principio, pensó que era el estrés,
el cansancio, los nervios. Pero la prueba de embarazo confirmó lo inevitable. Ahora no solo tenía que protegerse a sí misma, tenía que proteger a su hijo. Flor fue la primera en enterarse. ¿Se lo vas a decir a Martín?, preguntó su amiga, sosteniéndole la mano. Julieta tragó saliva. No sé, Juli, él es tu hermano. Te va a apoyar. Julieta suspiró y cerró los ojos. Sabía que Flor tenía razón, pero tenía miedo. ¿Y si Eduardo se enteraba? Sabía que si lo hacía, no se detendría hasta destruirlos a los dos. Esa noche, Eduardo bebió hasta perder la noción del tiempo. Su obsesión por Julieta lo estaba destruyendo. La imagen de su esposa riendo con Martín, burlándose de él, lo atormentaba. El pensamiento de que ella podía estar con otro hombre, que quizás ya lo había reemplazado, le carcomía la mente. No podía permitirlo. Tomó su teléfono y buscó el número de un viejo amigo. Un hombre que tenía formas de encontrar a personas que no querían ser encontradas. Necesito que encuentres a alguien, dijo con la voz pastosa por el alcohol. El hombre al otro lado de la línea hizo una pausa. ¿Quién? Eduardo apretó el vaso entre sus manos. A mi esposa. Silencio. Eso puede ser peligroso. Eduardo sonrió con frialdad. No me importa. Hubo otro silencio. Te enviaré la información en cuanto la tenga. Eduardo cortó la llamada y respiró hondo. Pronto la encontraría. Y cuando lo hiciera, no iba a permitir que volviera a escaparse. El miedo seguía siendo un fantasma en la mente de Julieta, pero esta vez no iba a dejar que la paralizara. Había pasado demasiados años sumisa, demasiado tiempo cediendo, demasiadas noches llorando en silencio. Ahora era diferente. Ahora tenía un hijo que proteger. No solo quería escapar de Eduardo. Quería asegurarse de que nunca más pudiera hacerle daño. Y para eso, tenía que destruirlo. Carlos, su abogado, le había explicado con claridad la única forma en la que podían detenerlo. Necesitamos pruebas contundentes. Julieta sabía que Eduardo era un hombre hábil. Sabía manipular, sabía mentir, sabía salir ileso de cualquier problema. Pero esta vez, ella tenía la verdad de su lado. Con la ayuda de Martín y Flor, comenzó a reunir todo lo que pudiera usar en su contra. Primero, recopilaron fotografías y mensajes de texto en los que Eduardo la había amenazado. Aunque nunca dejaba evidencia física de sus golpes, sus palabras hablaban por sí solas. Después, Flor encontró vídeos grabados en secreto en los que Eduardo gritaba y rompía cosas durante sus ataques de ira. Martín, por su parte, contactó a antiguos vecinos que recordaban las noches de gritos y discusiones violentas. Algunos accedieron a testificar, pero lo más devastador vino de los archivos médicos. Julieta nunca quiso recordarlo. Nunca quiso volver a abrir esa herida. Pero ahora era necesario. Buscó en sus documentos hasta encontrar el informe médico de hace 2 años. Aquel que había tratado de olvidar. Aquel que contenía la prueba más dolorosa de su historia con Eduardo. Carlos leyó el informe en silencio, sus ojos endureciéndose con cada línea. ¿Esto es lo que creo que es? Julieta asintió con la cabeza, incapaz de hablar. El documento registraba que, hace 2 años, había estado embarazada. Y que, tras una fuerte caída por las escaleras, perdió a su bebé. La causa del accidente quedó registrada como deslizamiento accidental, pero Julieta sabía la verdad. Eduardo la empujó. No con sus propias manos, pero con sus palabras, con su furia, con su violencia. La discusión había sido brutal. Eduardo había perdido el control como nunca antes. La empujó contra la pared, la acorraló con sus gritos, le hizo perder la estabilidad. Y cuando cayó, cuando sintió el impacto desgarrador contra los escalones, cuando el dolor la consumió, supo que había perdido a su hijo. Y Eduardo lo sabía también. Pero jamás mostró remordimiento. Jamás la llevó al hospital. Jamás la abrazó. Jamás se disculpó. Solo se justificó. Si te hubieras quedado callada, esto no habría pasado. Carlos cerró el documento con los puños apretados. Esto cambia todo. Con todas las pruebas reunidas, Carlos llevó el caso a un nuevo nivel. Ahora no estamos hablando solo de abuso psicológico y físico, le explicó a Julieta. Estamos hablando de un delito grave. El informe médico,
junto con los vídeos, mensajes y testimonios, eran suficientes para que el caso fuera tratado como violencia doméstica agravada. Si el juez fallaba a su favor, Eduardo no solo enfrentaría una orden de restricción, podría ir a prisión. La noticia llegó rápido a los oídos de Eduardo, y su reacción fue la esperada. Cuando Eduardo recibió la notificación legal, su mundo se desmoronó. «Esto es una maldita mentira». Su grito resonó en las paredes de su departamento vacío. Tomó la hoja con furia, la arrugó y la lanzó al suelo. No podía creerlo. No podía estar pasando. Hasta ahora, siempre había tenido el control. Siempre. Julieta era suya. Ella no tenía derecho a hacerle esto. Pero lo que más le enfurecía era el informe médico. No podía permitir que eso saliera a la luz. Si el caso se volvía público, si la justicia actuaba en su contra, su reputación estaría acabada. Su vida estaría acabada. No lo permitiría. Con el corazón latiéndole con furia, tomó su teléfono. Marcó un número con manos temblorosas. «Necesito un abogado», dijo con la voz rasposa por la ira. Ahora, Eduardo no iba a quedarse de brazos cruzados. Si Julieta quería jugar sucio, él haría lo mismo. Su abogado intentó calmarlo. «Necesitamos pruebas para contrarrestar su caso». «No hay pruebas, idiota». El hombre del otro lado del teléfono suspiró. «Entonces nos queda la única opción posible». Eduardo frunció el ceño. «¿Cuál?» «Desacreditarla». El plan era sencillo. Hacer que Julieta pareciera una mujer inestable, vengativa y manipuladora. Dirás que ella exagera los hechos, que siempre tuvo problemas emocionales, que la familia de ella es conflictiva. Haz que su historia parezca una farsa. Eduardo aceptó sin dudar. Si Julieta quería luchar con documentos y leyes, él lucharía con manipulación. Iba a destruirla antes de que ella lo destruyera a él. Pero Eduardo no contaba con un detalle. Carlos, el abogado de Julieta, había movido fichas más rápido de lo que él pensaba. La mañana siguiente, mientras Eduardo revisaba su estrategia legal, la policía llegó a su puerta. «Eduardo Grocchi tiene una orden de arresto en su contra». Su mente se nubló. ¿Qué? Se le acusa de violencia doméstica agravada. El oficial sacó las esposas. «Viene con nosotros». Eduardo quiso pelearlo, quiso gritar, quiso mentir. Pero las pruebas eran demasiado fuertes. Cuando los agentes lo esposaron y lo sacaron de su departamento, la única imagen que pasó por su mente fue la de Julieta. Ganando, sonriendo, y, por primera vez en su vida, tuvo miedo de perder. Las semanas que siguieron a la detención de Eduardo fueron un torbellino de emociones para Julieta. Había ganado. Había hecho lo que tantas mujeres en su situación no lograban hacer: escapar, sobrevivir, vencer. Pero la victoria no era solo suya. Era también por su bebé, por su futuro, por su libertad. Sin embargo, la batalla aún no terminaba. El juicio fue más rápido de lo que todos esperaban. Las pruebas presentadas por Carlos, su abogado, eran irrefutables. Los informes médicos, las grabaciones de las discusiones, los testimonios de Flor y Martín, todo se alineó en su contra. Eduardo intentó defenderse. Intentó manipular, intentó desacreditar a Julieta, intentó culparla de su propia violencia. Pero esta vez no le funcionó. La jueza, una mujer con experiencia en casos de violencia doméstica, no tuvo piedad. «No tengo ninguna duda de que el acusado representa un peligro para la víctima y para la sociedad». Las palabras de la magistrada retumbaron en la sala. Por lo tanto, se le declara culpable de violencia doméstica agravada y agresión. Eduardo apretó los dientes, furioso. No podía creerlo. La sentencia es de 8 años de prisión efectiva. El silencio en la sala fue sepulcral. Eduardo miró a su abogado con desesperación. Pero ya no había nada que hacer. Por primera vez en su vida, el destino le estaba haciendo pagar por sus acciones. Desde el primer día en la cárcel, Eduardo descubrió lo que era estar en el lado débil de la balanza. Ya no tenía poder. Ya no tenía control. Ya no tenía a Julieta para desquitar su frustración. Ahora él era el que tenía miedo. Las primeras semanas fueron una pesadilla. Los demás internos lo vieron llegar como el típico hombre que había lastimado a una mujer. Y en la cárcel, eso tenía consecuencias.
Eduardo intentó defenderse, intentó hacerse respetar, pero aquí no servían las amenazas. Aquí él no era nadie. Las noches eran largas. El frío de la celda calaba en su piel. Y por primera vez en su vida, se sintió realmente solo. Sin Julieta, sin su dinero, sin poder, sin nadie que lo ayudara, con demasiado tiempo para pensar. Y aunque odiaba admitirlo, por primera vez, se preguntó si todo lo que había hecho realmente valió la pena. Mientras Eduardo sufría en prisión, Julieta finalmente podía respirar en paz. No fue fácil. El proceso legal, las audiencias, los recuerdos de todo lo que vivió, dejaron heridas profundas. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre. Sabía que Eduardo no volvería a lastimarla. Sabía que su hijo no crecería con miedo. Sabía que su vida ya no estaba en peligro. Pero aún quedaba algo más que hacer. Cerrar el capítulo. Julieta sabía que quedarse en la misma ciudad era peligroso. Las heridas de su pasado estaban demasiado frescas y las sombras de Eduardo aún rondaban. Necesitaba un nuevo comienzo. Un lugar donde nadie la conociera, donde no tuviera miedo de encontrarse con alguien que le recordara el infierno que vivió. Con el apoyo de Martín y Flor, tomó una decisión radical. Se iría a otro país, a un lugar donde pudiera vivir sin miedo, donde pudiera ser libre de verdad. Martín la apoyó desde el primer momento. Hagas lo que hagas, yo estaré aquí para ti. Flor lloró cuando se lo dijo. Te voy a extrañar, amiga. Y yo a ti. Pero sabían que era lo mejor. Era el cierre definitivo de todo lo que había sufrido. Antes de irse, Julieta fue al cementerio. Se arrodilló frente a una tumba que había evitado por 2 años. Las lágrimas corrieron por su rostro cuando colocó una pequeña rosa sobre la lápida. Perdóname por no haber sido más fuerte antes. Era la tumba de su primer hijo. El bebé que nunca llegó a nacer. El bebé que Eduardo le arrebató. Se quedó allí por horas, en silencio, recordando, despidiéndose. Y cuando el sol comenzó a ocultarse, se levantó y se marchó. Sabía que él siempre viviría en su corazón. Pero ahora también tenía que pensar en su otro hijo. El que sí podía proteger. El que crecería libre de miedo. El avión despegó a medianoche. Julieta miró por la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad se hacían cada vez más pequeñas. Atrás quedaba el dolor. Atrás quedaba el miedo. Ahora, solo quedaba el futuro. El futuro que ella iba a construir con sus propias manos. Cuando aterrizó en su nuevo hogar, respiró profundamente. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente libre. Por primera vez en mucho tiempo, era dueña de su destino. La historia de Julieta no es solo una historia de supervivencia. Es la historia de una mujer que tuvo el valor de escapar, de reconstruirse y de enfrentarse a su mayor miedo. Nos enseña que nadie merece vivir con miedo, que nadie merece ser prisionero de una relación que destruye, y que la verdadera fuerza no está en soportar el dolor, sino en tener el coraje de dejarlo atrás. Julieta no solo sobrevivió, Julieta renació. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. ¡Hasta luego!